Muy bien, bueno, hoy vamos a estar, quiero trabajar con ustedes o mostrar con ustedes un tema que lo encontramos en toda la Biblia, a lo largo de toda la Biblia. Por lo tanto, seguramente ya han oído de este tema, pero es muy importante, porque si Dios lo puso desde un comienzo en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, la revelación de Apocalipsis, habla de la fidelidad, de ser fiel. Y si lo puso Él y lo dejó establecido de tantas maneras y con tantos ejemplos, evidentemente debe ser un tema para no descuidar, ¿sí? Todos tenemos que crecer en fidelidad, en ser fieles a Dios. Porque el ser humano, nuestra condición humana, no está capacitado para ser fiel. El ser humano, el ser carnal, nuestra carne, no está preparado para ser fiel, no es algo innato. Y esto sucede porque desde el momento en que el hombre peca, que Adán peca, que el hombre cae, se produce una infidelidad. Y ese pecado, esa infidelidad, se transmitió de generación en generación. Recordemos que el primer infiel fue Satanás, el diablo, porque él justamente, Satanás, fue infiel a los propósitos de Dios, quiso ser como Dios, quiso ocupar el lugar de Dios, en vez de mantenerse en el lugar que Dios había establecido para él, de ser un ángel de luz. Y él procuró y logró que el hombre fuese infiel con Dios. Y esa característica está en todo el género humano. De hecho, que la infidelidad es algo que lo vemos hoy a diario y en muchos casos se festeja, en todos los órdenes, ¿no es cierto? El hombre necesita aprender a ser fiel y crecer en su fidelidad a las cosas de Dios. En la palabra de Dios encontramos los atributos que nosotros tenemos que desarrollar, que Dios espera que nosotros desarrollemos como hijos de Dios. Encontramos atributos que nos permiten parecernos cada vez más a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Esos atributos los encontramos únicamente en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16. Pablo, hablando a Timoteo por revelación de Dios, dice: toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Y es útil, o sea, la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios es útil cuando cumple esa función en nosotros. Nos enseña, nos corrige, nos redarguye, para instruirnos en la justicia de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué Él quiere que nosotros seamos instruidos, le demos utilidad a esta palabra? En el 17 dice: a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, el creyente, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito de Dios, que seamos instruidos conforme a estos valores espirituales que Él nos enseña en su palabra. Instruirnos en la justicia tiene que ver justamente con esto que decimos, de adquirir estos valores que representan a Dios en la tierra. Estamos llamados a representar a Dios en la tierra, así como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Hoy nosotros, la iglesia, los creyentes, Dios nos ha encomendado esta tarea, y esto lo podemos hacer cuando vivimos esos valores espirituales. Nuestro Señor Jesús pasó también por un proceso de crecimiento y de aprendizaje, así como lo tenemos que hacer nosotros. Jesucristo tuvo que reconocerse Él en las Escrituras y adquirir valores, esos valores de Dios, para
ser la imagen del Dios viviente. Cuando Él decía yo y Dios uno somos, es porque Él representaba los valores de Dios acá en la tierra, para que nosotros podamos aprender. Fíjense en Lucas 2:40, vamos a ver brevemente lo que dice las Escrituras acerca de cómo Jesús tuvo que crecer en sabiduría, y cómo sus padres también, José y María, eran creyentes que seguramente instruían a ese niño. Dice en Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Este pasaje está en el contexto donde Jesús es llevado a circuncidarse. A los 8 días lo llevaron sus padres al templo, a la circuncisión. Luego viene una profecía sobre él, se hace una profecía acerca de que era el Mesías. Y concluye con este versículo. También en Lucas 2, ahí mismo en Lucas 2, en el 52, esto cuando él ya tenía 12 años y sus padres, él se fue de la caravana de sus padres que volvían a Belén, se fue al templo, ¿no? Y él se puso con los doctores de la ley, comenzó a hablar y a exponer las Escrituras, y todos se maravillaban de su sabiduría, de su conocimiento. Dice en Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría de Dios, y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Así como Él adquirió estas características, nosotros estamos llamados también a que estas características espirituales crezcan en nosotros. Uno de los valores, como decimos, encontramos en la palabra de Dios, es ser fiel. ¿Y por qué tenemos que trabajar este aspecto? Porque, como decimos, nuestra carne nos va a llevar a no ser fieles. Porque las consecuencias del pecado a veces afloran en nosotros, ¿no? Decimos, en el mundo se entiende por ser fiel que es una capacidad espiritual, es el poder o la virtud de dar cumplimiento a compromisos hacia alguien o algo. Comprometerse es una acción que nosotros decidimos hacer. En una persona que se compromete a algo, lo que sea, es una acción que la persona hace, una decisión que toma cada uno, es una acción soberana que revela una gran soberanía en su decisión, ya que exige decidir hoy. Cuando yo me comprometo a algo que va a venir en el futuro, que no sé las consecuencias y las situaciones que van a rodear en ese momento mi decisión de comprometerme. Eso es en términos generales, pero si vamos a la palabra de Dios, podemos decir que bíblicamente ser fiel es creer continuamente, estar creyendo de continuo a pesar de las circunstancias. Y eso lo vamos a ver en la palabra de Dios. Con algunas, vamos a ver, por supuesto tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo que hoy hablábamos, ¿no? Que Él dio todo. Él no escatimó nada de sí para lograr ser el Salvador de todos nosotros. Cuando una persona acepta a Jesús como Señor en su vida, dice la palabra de Dios que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos que Dios levantó a los muertos, ¿somos qué? Salvos, recibimos vida eterna, somos puestos aparte para salvación, dice la palabra de Dios. Y ahí nosotros, cuando hacemos esa declaración, es un compromiso. Lo confesamos a Él como nuestro Señor. Ya no somos más nosotros señores de nosotros mismos. Ahora tenemos un Señor quien debe dirigir nuestros pasos, y Él, obviamente, y ser nosotros obedientes a Él. Nos comprometemos en obediencia a Él. El apóstol Pablo nos muestra su grado de compromiso, su grado de fidelidad a Cristo. Fíjense en Gálatas 2:20. Quiero mostrarles este registro que nos habla de un ser fiel, de un compromiso a la fidelidad a Cristo. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, esta carne, dejo de ser infiel. Esa carne infiel que tenía ya, no, lo decido. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, lo dio todo. Gran declaración del apóstol Pablo, que nos inspira verdaderamente a nosotros también decir, no, la pucha, Cristo pagó todo por mí. Vale la pena que yo dé todo por Él. Y tal vez en algún momento fallemos, sí, puede ser. Pero el tema es no perder de vista el objetivo, como nos enseñaba Javier el domingo pasado, la visión. No perder de vista la visión. Porque si nos quedamos en el tropiezo, nos quedamos en el tropezón que dimos en nuestro querer caminar, y nos quedamos ahí lamentando y condenándonos, perdemos de vista la visión, que es Cristo. Cuando vamos a la palabra de Dios encontramos un hombre que es reconocido por su fidelidad, por ser fiel, y ese es Moisés. La palabra de Dios habla mucho acerca de Moisés, de cómo él se caracterizaba por ser fiel. Moisés, sin duda, fue un hombre que decidió mantenerse fiel en circunstancias muy adversas. En Números 12, vamos a ver lo que dice Dios de Moisés, porque es interesante que lo que Dios pensaba de Moisés. Números 12, versículos 6 al 8. Este corazón de Moisés le permitió tener un reconocimiento de parte de Dios diferente al resto. Fíjense, en el 6 dice, y él les dijo, está hablando Dios, le está hablando a Aarón y María. Resulta que había habido una situación donde Aarón y María habían cuestionado a Moisés. Pero Dios se les presenta y les dice, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. O sea que esa fidelidad de Moisés lo llevó a tener una mirada diferente de Dios del resto de los profetas, porque era fiel en toda la casa. Después dice, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Habían murmurado ellos, había una situación carnal. Cosas que pasan, ¿vieron? Pero Dios destacó a Moisés del resto porque él se mantuvo fiel. Esta capacidad de ser fiel de Moisés, Dios lo valora de una manera muy especial. Quiero mostrarles en Efesios 11. Vamos a ir a Efesios, en Hebreos. Hebreos 11. Lo que dice la Escritura acerca de Moisés, que es reconocido por cómo él se mantuvo creyendo con continuidad. En cada momento él mantuvo esa fidelidad en su creencia. Porque no es solamente creer, pues yo puedo creer para una situación y luego en otra situación no creo o estoy débil, ¿no? Él se mantuvo creyendo en forma fiel. Esa es la diferencia. Dice en Hebreos 11, vamos a leer en el 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey, que había decretado que iban a matar a todos los niños hebreos que naciesen. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que estaba esclavizado, que gozar de los deleites temporales del pecado. Él estaba en el palacio del rey, disfrutaba de los mejores beneficios,
estaba en la potencia más grande de la época. Es como estar viviendo hoy en el país más rico y poderoso de nuestra era. Y en el gobierno. No es que era un ciudadano más. Era considerado el hijo de la hija de Faraón. Dice en el 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Lo que nos hablaba el otro día Javier, ¿no? De no perder la visión. Él no perdió la visión de la promesa de Dios. Y eso le permitió decidir quién iba a ser en la vida. Pudo desechar lo malo y escoger lo bueno. A pesar de que aparentemente lo malo era pasarla bien. Dice en el 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Ven? La visión. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Dice después, por la fe pasaron el Mar Rojo, etc. Todo lo que pasó Moisés, todo lo que sobrellevó después en el desierto, cómo tuvo él que batallar en fe contra la incredulidad del pueblo. Realmente, para destacar esa manera de ser de Moisés, esa fe de continuo, esa fidelidad en creerle a Dios. Maravilloso registro y maravilloso enseñanza nos deja Moisés. Y Jesús, cuando leía las Escrituras y leía acerca de Moisés, él iba viendo todas estas cosas, así como nosotros vamos aprendiendo estos ejemplos para que sean una realidad en nuestra vida. Tenemos que, en la palabra de Dios encontramos que el tema de ser fiel se refiere primeramente a nuestra relación con Dios y la relación de Dios con nosotros, ¿sí? En la relación vertical. Después habla de la fidelidad, de ser fiel en un sentido horizontal, ¿sí? De nuestras relaciones, en nuestro hacer en la vida. Yo puedo decir que tengo fe y que soy una persona de mi relación con Dios perfecta, pero mi hacer en la vida no reflejo a Cristo. Entonces ahí no estoy siendo fiel, ¿sí? Y también nos habla de la capacidad que nos da Dios a través del Espíritu Santo para nosotros mantenernos en esa fe constante, en esa manera de ser que permita sostenernos aún en medio de la adversidad. Dios es fiel, ¿sí? Su naturaleza es ser fiel. Así como Él es amor, no es que es amoroso, no, Él es fiel. Él es amor y es fiel. No hay posibilidad de que Él cambie. Dice la palabra de Dios que Dios no cambia. Fíjense en Deuteronomio 7:9 lo que dice acerca de Dios. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es fiel. No hay posibilidad de que deje de serlo. También nos dice en 1 Corintios, encontramos ahí también esta característica de Dios, y hay varios registros más, pero les quiero mostrar estos dos. 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. O sea que no podemos dudar de la fidelidad de Dios, porque Él es fiel. Así como no podemos dudar de su amor, porque Él es amor. No hay otra posibilidad. Nosotros, las personas, podemos ser fieles, pero en algún momento podemos dejar de serlo. El segundo aspecto que tiene que ver con ser fiel, con una persona, ¿cuándo se manifiesta la fidelidad en una persona?
Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el Salmo 31, 23, que esto nos va a ayudar a comprender lo que motoriza la fidelidad. Y esto lo vemos no solamente en nuestra relación con Dios, sino también en las relaciones en un matrimonio, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a ser fieles en un matrimonio? El amor. Claro, claro. Cuando hay amor no hay posibilidad de que haya infidelidad. ¿Sí? Salmo 31, 23 dice: amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová. Acá vemos que el amor y la fidelidad van relacionados. El desarrollar un fuerte amor por Dios, un profundo amor por Dios, nos va a permitir cada vez ser más fieles a Él. Cuando dejamos de ser fieles es porque perdemos de vista el amor a Dios. Por un lado eso, y por otro lado, también el ser fiel es el resultado de no dudar del cuidado de Él. Cuando vos tenés una persona al lado que sabés que te va a apoyar, te va a responder, vos le sos fiel, ¿no? Pasa. En nuestra relación con Dios es lo mismo. Salmo 101, encontramos podemos mencionar este registro que dice Salmo 101, en el 6, dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Él dice acá que Él va a poner sus ojos en los que sean fieles en la tierra. Como lo hizo con Moisés. A Moisés lo destacó del resto porque era fiel en toda la casa de Dios. Los otros también eran fieles, pero Moisés más. Para un creyente, el desarrollar el valor de la fidelidad no solo es, como dijimos, en el sentido vertical, sino también en nuestro hacer, en donde nos encontremos, en la familia, en la sociedad, en la iglesia, en nuestras relaciones con otras personas. En 2 Corintios 1:18, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia, en una situación donde había una cierta contingencia el apóstol Pablo poniendo las cosas en orden, dice 2 Corintios 1:18, dice: mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. O sea, así como Dios es fiel, nosotros hemos traído una palabra fiel para ustedes, porque había divergencias, había cuestionamientos, había división, había peleas internas. Y Pablo le dice: mire, nosotros le hemos hablado con fidelidad a ustedes. No decimos hoy una cosa y mañana otra. No cambiamos, porque nosotros le estamos dando la palabra fiel. No solamente es con nuestras palabras, sino también con el hacer. Hay en 3 de Juan 2 un registro también que habla de la fidelidad de un creyente. La importancia de ser fieles en nuestras relaciones. Dice en 3 de Juan 2: al anciano Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, dice en el 2, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Ellos podían dar testimonio de este hombre que se movía con fidelidad en las relaciones en la iglesia, con el mundo en el cual lo rodeaba. Él era creyente en todos lados. Dice: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Gallo era aquí reconocido por Pablo por su fidelidad, como él se conducía fielmente entre los hermanos, sean conocidos o desconocidos. Él tenía una manera de ser que era la misma, así como nuestro Señor Jesucristo. Él no se mostraba como
como una persona fiel ante los líderes religiosos. Al contrario, los exhortaba, demostraba la palabra de Dios, no fraguaba la palabra de Dios para simular. En Proverbios 11:13 encontré este versículo que me pareció muy interesante, porque a veces caemos las personas en involucrarnos en cosas que no son de Dios, que no reflejan la fidelidad hacia los demás. Dice en Proverbios 11:13: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Me pareció muy interesante porque a veces nos involucramos en comentarios y en hablar y cosas que no reflejan el corazón de Dios, ¿no es cierto? Y eso pasa mucho cuando nuestra parte carnal empieza a tomar preeminencia y sacamos nuestra carnalidad y entramos en críticas, en chismes, en traer murmuración. Ahora, el espíritu fiel lo guarda todo. O sea, alguien que se mantiene fiel sabe qué hablar y qué no hablar. Sabe cuándo tiene que hablar con alguien y cuándo no. Y cuándo reservar. Ser una persona reservada. Tal vez de una situación que pasó un hermano o que sucedió. En un creyente, el ser fiel es un rasgo distintivo de nuestra transformación al ser de Cristo. El mantenernos fieles. Fíjense en Hebreos 3:1. Hebreos 3, en el versículo 1 dice: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, está hablando a creyentes, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aquí tenemos que considerar para aprender su fidelidad, de Cristo Jesús. ¿De quién vamos a aprender la fidelidad? Si no es de aquel que fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz, para que nosotros podamos también ser personas fieles, es decir, constantes en nuestra creencia. Dice en el 2: el cual es fiel al que lo constituyó. ¿Ven? Él era fiel a Dios. Como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Ven? Compara la fidelidad de Cristo con la fidelidad de Moisés. Y nosotros estamos llamados a ser fieles también en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. La iglesia es la casa de Dios, es donde mora Dios en los creyentes. También Jesús se tomó el tiempo para enseñar a sus discípulos acerca de la importancia de ser fieles. Por ejemplo, encontramos en Lucas 16:10 este registro donde Jesús, entre muchas cosas que enseñaba, hablaba de la importancia de ser fieles, de mantenernos fieles. Dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. O sea, el ser fiel es una característica que se tiene que practicar. Yo tengo que ser fiel con las pequeñas cosas. Las pequeñas cosas que parecen insignificantes. Tal vez orar, tal vez leer las escrituras, leer un versículo. Ser fiel en pequeñas cosas, para que después las cosas grandes también sea fiel. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Es una manera de ser que se va adquiriendo. Es un compromiso que se va adquiriendo, el ser fiel. No es algo que aparece y, bueno, si tengo tiempo, si puedo. No, es una decisión del corazón. Porque va a haber circunstancias donde te va a poner en duda si vale la pena ser fiel o no. El hecho de las pequeñas cosas que a veces creemos que son insignificantes y nos da lo mismo, y dejamos de ser fieles en esas pequeñas cosas, y después en las grandes cosas difícilmente seamos fieles. Y el que es en lo muy poco, voy a leerlo de vuelta. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto.
Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? En administrar nuestras cosas, nuestro tiempo. ¿En qué empleamos nuestro tiempo? ¿Somos fieles a Dios? ¿Ponemos primero a Dios? Con nuestro tiempo, con nuestras cosas, con nuestras actividades. La palabra de Dios nos exhorta a no descuidar nuestra sincera fidelidad a Cristo. El diablo procura que el valor de la fidelidad sea despreciado por los hijos de Dios. En las pequeñas cosas dejamos de ser fieles y después las grandes cosas tampoco lo seremos. Y el diablo va a trabajar para que esta manera de ser fiel se entorpezca. Él procura que el valor de la fidelidad sea despreciado por los hijos de Dios, trayendo las más variadas tentaciones y circunstancias. Fíjense en 2 Corintios 11:3, el apóstol Pablo, hablando de la iglesia, su preocupación, su desvelo, ¿cuál era? Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados a la sincera fidelidad a Cristo. 2 Corintios 11:3. El diablo va a procurar distraernos, traer distracciones a nuestra vida para que nosotros dejemos de ser fieles, constantes en creer, mantenernos creyendo en medio de las situaciones, sea cual sea. Finalmente quiero compartir con ustedes un versículo. Toda la palabra de Dios habla acerca de esta característica tan importante en la cual tenemos que crecer y mantenernos y desarrollarla, ¿sí? Apocalipsis 2:10, cuando dirigido a la iglesia, lo que llama la iglesia de Esmirna, ¿no? Vieron que hay varios mensajes a distintas iglesias en el capítulo 2 de Apocalipsis, que nos podemos aprender mucho de esos mensajes nosotros. Y esta iglesia, que era una iglesia que se caracterizaba por su fidelidad, le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. O sea que iba a haber padecimiento, sí, iba a haber padecimiento. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Hoy en nuestro país tal vez esto no suceda cuando nosotros hablamos la palabra, pero sí sucede en otros países. Hay cristianos que son prohibidos, que son excarcelados, que son perseguidos. Hoy a nosotros tal vez acá en nuestro país no nos metan en la cárcel, pero sí hay persecución por alguna razón. El diablo siempre se va a encargar de traer persecución a la vida de aquellos que quieren pararse firme. El tema es nosotros mantenernos fieles para que Él vea que no puede, que somos fieles, que no nos va a vencer, porque nuestra confianza está puesta en Dios y en los logros de Jesucristo y no en las circunstancias que nos rodean. Dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, dice acá. Sé fiel hasta la muerte, o sea, hasta el final. No dejes de ser fiel hasta tu último día, hasta las últimas consecuencias, y yo te daré la corona de la vida. O sea que aún en medio de las adversidades más terribles, aún en medio de las situaciones más extremas que una persona puede pasar, tenemos algo más grande, que es esa vida eterna, que es esa corona de vida que Dios promete a todos aquellos que en Él confían, que son personas fieles, que se mantienen creyendo aún en medio de las adversidades. Por eso el tema de la fidelidad es un tema que Dios lo trata en todas las Escrituras, a todo lo largo de las Escrituras. También nos habla de la infidelidad, cuando su pueblo se iba tras otros dioses, y las consecuencias que tuvieron, cuando fueron llevados esclavizados a Persia, y fueron, la otra vez compartíamos acerca de las murallas las murallas de Jerusalén que fueron destruidas como consecuencia de la infidelidad, de no mantenerse creyendo o creer otras cosas que el diablo traía
para desviarlos de los propósitos de Dios. Por eso este tema consideré que era interesante verlo nuevamente entre todos nosotros, trabajarlo, y cada uno de nosotros podamos evaluarnos en dónde está nuestra fidelidad, cómo estamos. Y eso no quiere decir que es algo que está en el corazón, más que primeramente tiene que estar en el corazón de nosotros, el mantenernos fieles, y después de ahí surgirán las acciones que sean fieles, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. El primero creció en fidelidad en su corazón, fidelidad a Dios. Él no hacía nada que no sea la voluntad de Dios, y era su compromiso. Y luego sus acciones hablaban de eso. Sus acciones reflejaban lo que Él tenía en su corazón. Lo mismo va a pasar con nosotros cada vez que nosotros decidamos ser fieles ante cada circunstancia. Padre, quiero darte gracias. Gracias por tu palabra que nos enseña estas verdades tan tremendas que por nosotros mismos jamás podríamos conocerlas ni entenderlas, pero vos las revelaste. Se manifestaron en Cristo para que nosotros podamos tomar de su ejemplo y poder ser hombres y mujeres fieles a tus propósitos. Hombres y mujeres que decidimos ser fieles en medio de circunstancias que sabemos que estamos en un mundo caído donde suceden situaciones. Pero sabemos que cuando nos mantenemos fieles, tu poder nos sostiene, tu amor nos sostiene, tu gracia y tu misericordia son nuestro sustento, son nuestro abrigo, son nuestro alimento. Gracias. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios los bendiga.